A veces pensamos que ayudando a otras personas estamos haciendo un bien, pero ¿qué sucede cuando la manera de ayudar es con brujería y ésta se nos regresa? Te recuerdo que las historias son experiencias de suscriptores. Sin embargo, son escritas, adaptadas y narradas por una servidora para que puedas disfrutarlas. Así que si deseas seguir escuchando contenido original, lo único que tienes que hacer es suscribirte. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Se me regresó la brujería, basado en hechos reales. La siguiente experiencia me sucedió hace unos años, cuando estaba terminando la preparatoria. Vivo en la Ciudad de México y en la familia creemos en la brujería y situaciones paranormales. Mi nombre es Margarita y esta es mi historia. Desde que inicié la secundaria, tuve dos mejores amigas, María y Consuelo. Éramos muy unidas, que hasta nuestros padres hacían reuniones para convivir. A pesar de que somos muy diferentes en carácter, había algo que nos unía, o como dicen, los polos opuestos se atraen. María era muy reservada, siempre quería ayudarnos y protegernos. Consuelo era más alocada y coqueta, llamaba mucho la atención. Y yo soy muy alegre y siempre haciendo chistes. Y como siempre estábamos juntas en la escuela, nos decían el grupito de las tres. Terminamos la secundaria y nos fuimos a estudiar a la misma preparatoria. Ahí nos la pasábamos muy bien. Sin embargo, como en todos los colegios, habían personas abusivas que maltrataban de una u otra manera a los más indefensos. Algo que de verdad nos disgustaba. Veíamos cómo 3 personas molestaban a un chico. Él era muy callado, nunca se metía con nadie. Estudiaba en nuestro salón y era uno de los estudiantes con mejor promedio. Sin embargo, sus características físicas no eran tan agraciadas, además de que estaba bajito de estatura y usaba lentes. Nosotras fuimos testigos de cómo día con día aquel chico era asediado por un grupo de rufianes y él simplemente no se defendía. Hasta que en una ocasión nos acercamos a hablar con él. Le preguntamos que por qué no hacía algo al respecto, que por qué no le decía al director para que los castigara o que los grabara para mostrar las pruebas de cómo era asediado de manera continua. Aquel muchacho de nombre Fernando decía que no le importaba, que no quería meterse en problemas porque tenía miedo de que le fuera a ir peor, que después de dar aviso a la dirección, aquellos muchachos le hicieran algo mucho más grave, y que prefería no darle molestias a su madre, ya que estaba sola puesto que era madre soltera y trabajaba en 2 lados para poder mantenerse. Además, que él pensaba que Dios nunca abandona a sus hijos y que se le regresaría tarde o temprano. Nosotras terminamos de hablar con él y vimos cómo agachaba la cabeza y seguía su camino. Pero honestamente, nos llenaba de rabia esa situación. Veíamos a aquellos muchachos sin oficio ni beneficio, que se la pasaban haciendo bullying, por así decir, agrediendo a personas inocentes. Sin embargo, y desgraciadamente, no hicimos nada al respecto por un par de años, hasta que llegamos a tercero de preparatoria, cuando la experiencia da inicio. Así que pon mucha atención para que no te pierdas ningún solo detalle. Fuimos un fin de semana a un pueblito cercano de la ciudad. Íbamos mis padres, mis 2 amigas y yo, ya que sus respectivos papás nos tenían mucha confianza puesto que éramos como hermanas. Así que nos fuimos de escapada un par de días. La razón es que mi papá es fotógrafo y tenía que ir a un evento, por lo que aprovechamos a ir con él. Mi madre lo ayudaba para no pagar ayudantes extras cuando salían de la ciudad, así que mientras
Ellos iban a trabajar. Nosotras tendríamos parte de la tarde y noche libres. Caminando en el mercado, porque como dicen, si quieres conocer un lugar, empieza por el mercado. Veíamos muchos puestos de frutas, carnes, novedades y más, hasta que por alguna razón llegamos a un puesto donde vendían artículos esotéricos. Ahí había una señora muy arrugadita que estaba sentada en una banca en la parte de afuera. Ella solo se me quedaba viendo sin articular palabra. Yo traté de disimular y mejor veía las veladoras, frascos con hierbas, inciensos, amuletos y estatuillas de la Santa Muerte. Cuando se nos acercó un hombre de mediana edad, nos preguntó si deseábamos algo. Nosotras dijimos que únicamente estábamos viendo sus cosas. Entonces aquel hombre nos dijo que hacía trabajos para abrir caminos, amarres de amor, limpiezas o trabajos para devolver el mal. En ese momento no sé por qué me acordé de Fernando. Lo vi tan indefenso, con su madre y sus 2 empleos para que salieran adelante. Y los chicos abusivos. Entonces le dije a aquel hombre que conocía a un muchacho que era acosado por unos compañeros y más por la cabecilla del grupo llamado Joaquín, y que quería ayudarlo, que quería hacer un trabajo para que lo dejaran de molestar porque no era justo, que desde el inicio de la preparatoria habían estado acosándolo y no se cansaban de hacerle tanto mal. Entonces aquel hombre me dijo que podría ayudar, que me costaría unos 500 pesos y que con ese trabajo que haría el muchacho estaría protegido y que además todo el mal que alguien pudiera hacerle, se le regresaría. Mis amigas dijeron que tenían dinero y entre todas cooperaríamos para hacerle el trabajo de protección a Fernando. Así que sacamos nuestras carteras coloridas y cada una sacó algunos billetes. Sin embargo, no llegamos a la cantidad. Entonces aquel hombre nos dijo que así lo aceptaría, con tan solo 300 escasos pesos. Nos pidió que pasáramos a su local. Al adentrarnos, él se fue detrás de su mostrador y nosotras nos quedamos observando a nuestro alrededor. Después me entregó una botella, la cual contenía un polvo. Me dijo que eso se lo deberíamos de tirar a Joaquín, el acosador, o ponérselo en la ropa que utiliza, que era muy potente y que al terminar teníamos que hacer una oración la cual nos las dio escrita en un papel. Mencionaba unas palabras en latín y al terminar debíamos de hacer la petición de lo que queríamos, que fuéramos muy cuidadosas con aquello, porque era un hechizo poderoso, que pensáramos si de verdad queríamos hacerlo, porque para quitarlo daba muchísimo trabajo. Nosotras asentimos con la cabeza y lo guardé en mi pequeño bolso. Al salir del local, la señora que estaba afuera en el banquito ya se había ido. Entonces le dije al señor que su madre o abuelita ya se había retirado. El hombre me dijo que estaba solo, que nadie lo acompañaba en la tienda y que su madre estaba en casa y la abuela había fallecido años atrás. Se me heló la sangre por completo. Mis amigas se extrañaron. Yo les dije que ahí estaba aquella mujer. Sin embargo, ninguna de mis amigas la vio cuando llegamos. Yo no pensé que fuera algún mal augurio ni nada por el estilo. Simplemente pensé con la cabeza fría. Seguro era una anciana que se agotó y se sentó un rato y luego se retiró. Pasó el fin de semana y el lunes llevé aquel polvo a la escuela, buscando la oportunidad de poder darle su merecido a Joaquín el abusivo. Cuando vi que venía a lo lejos, yo rápidamente saqué de mi bolso la botella. Cuando pasó me las ingenié para tirárselo encima. Después me reuní con mis amigas y empezamos a hacer las oraciones, tal cual como nos dijo el brujo, esperando que con eso el muchacho deje a Fernando. No pasó mucho tiempo cuando Joaquín se acercó a molestar a Fernando nuevamente. Entonces nosotras nos quedamos observando la escena, pero cuando éste lo molestaba, empezó a tener comezón, empezó a rascarse el cuello.
La verdad, que se nos hizo hasta curioso verlo rascarse. Así que nos acercamos y le dijimos a Fernando que viniera a acompañarnos a la cafetería. Al abusivo no le gustó, pero la verdad, que como nos enfrentamos, no tuvo más opción que dejarnos ir. Sin embargo, empezó a rascarse con mucho más fuerza, y sus amigos empezaron a burlarse de él. Con el paso de los días, Joaquín llegaba a la escuela con la cabeza baja. Se rascaba, pero evitaba que se le viera la cara. Pero en el descanso, por pura curiosidad nos acercamos a él. Sus amigos o secuaces no estaban cerca, así que tendríamos la oportunidad de darle un par de indirectas para que vea lo que se siente. Sin embargo, él nos contestaba sin mostrarnos la cara, pero en una de esas volteó a verme y pude ver cómo su piel estaba muy lastimada, roja y con ampollas. Entonces yo le pregunté que qué le estaba sucediendo. Él nos dijo que no nos importaba y que lo dejáramos en paz y que nos fuéramos a otra parte. Mis amigas y yo nos empezamos a reír. Nos fuimos a unas gradas que estaban a unos metros de donde él se encontraba, y desde ahí lo observábamos. Ya no estaba tan machito como antes. Sin embargo, nos daba lástima su situación. Poco a poco, con el paso de los días, el abusador estaba cada vez más solo, y ahora a él lo molestaban. Le decían cosas horribles. Las personas que eran sus amigos se fueron en su contra y le decían apodos como lagarto, víbora o sarnoso. Claro que nos daba mucha pena, ya que empezamos a ver cómo poco a poco aquel chico empezó a bajar de peso, faltaba a clase y sus calificaciones empeoraban. Sin embargo, algo también me sucedió. Una tarde me metí a bañar y al salir de la regadera empecé a ver cómo en el cuello me salía una especie de roncha, además de que casi no dormía. Tenía muchas pesadillas. Yo lo atribuía a que estábamos en exámenes y que mi subconsciente se preocupaba. Sin embargo, al terminar aquellas pruebas, todavía tenía los sueños extraños. A veces, un hombre horrible me veía y me seguía a donde yo fuera. Se formaban figuras negras extrañas y mis sueños no tenían sentido, como aquella vez en que soñé que caminaba por una calle desierta y veía pasar a millones de ratas frente a mí, o que me senté a comer con la familia, pero al mirar mi comida, esta estaba llena de gusanos blancos, y cuando volteaba a ver a mis padres, ellos no tenían ojos. De verdad que no sabía qué significaban aquellos sueños. Simplemente soñaban cosas sin sentido y aterrorizantes. Pasaron 3 semanas más cuando se escuchó la noticia de que el chico abusador estaba en el hospital. Se había intentado quitar la vida. Su madre entró una noche para ver cómo se sentía, puesto que había tenido mucha fiebre y sus ronchas le cubrían casi todo el cuerpo. Cuando llegó, era el justo momento en que él se estaba tratando de ahorcar, por lo que ella se movió de inmediato y fue a tomarle de las piernas para que no falleciera, gritándole a su hermano menor para que fuera por un cuchillo y así pudiera cortarle la cuerda. Yo estaba con mucho remordimiento. Sentía que todo aquello era por nuestra culpa y, sin embargo, no sabía cómo quitarle aquella brujería de encima. A raíz de este incidente, empecé a tener unos malestares. Me dolía el cuerpo, los pies me dolían y casi no quería caminar, además de que siempre estaba con ganas de llorar. Yo creo que era por el remordimiento, como había dicho, por haberle hecho algo a aquel muchacho, ya que por mi culpa había intentado dejar este mundo a su madre y hermano. Esa misma tarde, llamé a mis padres y les conté la situación. Les dije todo lo que hicimos y el porqué. Admito que me regañaron muchísimo, que esas cosas no se deben de hacer incluso si la otra persona se lo merecía, que cada uno debe defenderse y que si quería ayudar a Fernando, debí de haber avisado a la dirección y no tomar partido. Como había dicho en un inicio, en la familia creemos en la brujería,
en las limpias y curaciones, por lo que conocemos a un señor. Él es Babalao. Fuimos a pedirle que nos ayudara y que ayudara a aquel chico. Él nos dijo que podría curarme y que también al chico del hospital. Sin embargo, que necesitaba ciertas cosas para poder llevar a cabo el trabajo. Así que en un papel anotó todo lo que necesitaba y mis padres fueron a conseguirlo para regresar al día siguiente. Cuando llegamos, llevamos todo lo necesario para hacer los trabajos y ahí estuvimos un par de horas. Cuando se terminó todo, yo quedé cansadísima, al grado de que cuando llegué a mi casa me acosté a dormir hasta el día siguiente. A la semana empecé a notar una mejoría en mi salud y Joaquín llegó nuevamente a la escuela. Se veía mucho mejor, con la piel casi curada y una actitud más amable. Me acerqué a él para hablar ya que nadie quería su amistad, primero porque fue muy abusador y segundo por los males físicos que tenía, ya que habían corrido el rumor de que lo que tenía era contagioso. Así que me acerqué. Mis amigas no quisieron. Sin embargo, yo sí lo hice. Me senté junto a él y le pregunté si quería que me quedara a desayunar en su banca. Él asintió con la cabeza y ambos empezamos a comer nuestra torta de jamón. Ahí platicamos y me enteré de que su madre trabajaba mucho para mantenerlos, que su padre estaba preso porque golpeó a su madre cuando llegó una noche alcoholizado, ya que él tuvo que intervenir y llamó a las autoridades, que estaría un tiempo tras las rejas, y muchas más cosas que jamás me hubiera imaginado. Me siento mal por todo el mal que le causé. Independientemente de que se me regresó la brujería, pienso que a veces hay que pensar detenidamente antes de hacer algo, y más cuando son cosas para venganza, maldiciones o escarmientos. El último año de preparatoria fue tormentoso y atemorizante. Al día de hoy, estoy terminando la carrera de enfermería. Me nació la vocación de ayudar al prójimo. A mis amigas casi no las veo. A Fernando le fue muy bien. Está estudiando medicina y es uno de los mejores promedios. Y Joaquín, el abusador, bueno, él es mi novio. De verdad que la vida nos da nuestro merecido, pero curiosamente es un hombre muy bueno y trabajador, me respeta y jamás me ha tratado mal. No bebe y le falta un par de años para terminar la carrera de ingeniería industrial. Nunca le he dicho de lo que le hice años atrás. Esa será una cruz que cargaré por el resto de mi vida. Y aunque vivo con el miedo de que se entere de la brujería que le hice, le demuestro día a día el amor que le tengo y lo apoyo para que saque siempre lo mejor de él. Gracias a la suscriptora por la confianza. Esperando que te haya gustado el relato, te invito a suscribirte y compartirlo, porque de esta manera me ayudas a que siga trayéndote relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?